Bien, pues vamos a dar inicio. Cuida de los pequeños gastos, pues un pequeño agujero hunde un barco. Benjamin Franklin. Buen día a todos y todas. El Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Guzmán, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada ¿Cómo generar un ahorro productivo? Dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en colaboración con la Asociación de Bancos de México, ABM, y con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, así como diversas instituciones educativas de nivel superior de toda la República Mexicana, llevan a cabo del 4 al 17 de octubre del presente año. El día de hoy, 4 de octubre, iniciamos con la conferencia ¿Cómo generar un ahorro productivo? Dentro del tema Alternativas para manejar un crédito sano. El objetivo de esta conferencia es analizar cuáles son los elementos generales del crédito y las principales consecuencias del endeudamiento, haciendo especial énfasis en el mejor uso y aplicación de las tarjetas de crédito, dirigido al bienestar y la calidad de vida. Esta conferencia es impartida por el maestro Santiago Castillo Jiménez, profesor de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Él es docente con más de 20 años de experiencia, economista de formación, con una maestría en finanzas corporativas y actualmente cursa el doctorado en administración de negocios. Es asesor en proyectos de inversión, planes de negocios, con participación en diversos foros, asesor de tesis y proyectos terminales en maestría y licenciatura. Bienvenido, maestro Santiago. Muchas gracias por su Muchas participación gracias. en esta Semana Nacional de Educación Financiera. Muchas gracias. Me presento, yo soy Natalia Cisneros Aguilar, jefa del Departamento de Comunicación y Difusión del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Estaré apoyando en esta actividad como moderadora. Para iniciar esta conferencia, les pedimos de favor mantener sus micrófonos cerrados. Al finalizar la conferencia, se destinarán 15 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será que llevaremos a cabo por medio del chat. Nos dejan ahí sus preguntas y su servidora dará lectura a cada una de ellas para ser atendidas. ¿Sale? Bien, pues iniciamos, maestro. Me voy a permitir compartir la pantalla con la presentación del expositor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Conducef y al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán por aceptarla. Es para mí un gran honor el poder compartirles un poquito de esta charla, que es justamente el ahorro productivo, con todas las variantes que ya se mencionaron y a partir de las cuales pues nosotros vamos a trabajar en estos minutos. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es para nosotros el ahorro? ¿Sí? Entendiendo que en ocasiones, pues, no solamente nos enfocamos hacia la parte, pues, de los recursos financieros, sino también nos enfocamos hacia la parte de la energía eléctrica, a la parte de los recursos naturales, el agua, cuestiones por el estilo. Todo eso significa en algún momento cuando nosotros hablamos de ahorro. Para ustedes, en una palabra, si quieren ponerla en el chat, ¿qué significaría ahorro? ¿Qué significaría ahorro? Guardar, muy bien. ¿Qué más? Ayuda, muy bien. Reservar, perfecto. Respaldo, prevenir, acumular, guardar, perfecto. Es importante ver que no tenemos a veces como una definición única, ¿no? De lo que es el ahorro, ¿no? Algunos lo vemos como un ingreso extra, algunos lo vemos como inversión, otros lo vemos como el visualizar un poquito más un mejor futuro, cuestiones por el estilo. La otra es que el ahorro es justamente reservar
algo para el día de mañana. Entonces, el ahorro en ocasiones lo dignificamos en cierta manera. Y dentro de esta condición, algo que afortunadamente la Conducef lo ha estado haciendo, y es que nosotros no tenemos plenamente una cultura financiera, no tenemos una educación financiera plena. Y justamente el ahorro pareciera ser que es algo que vamos dejando poco a poco, y cuando nos damos cuenta, ya es muy complicado empezar con esa, digamos, con esa secuencia de generar mayores cosas, ¿no? Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el dinero? ¿Cuál es su relación con el dinero? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es indiferente? ¿Es el generador de sus problemas? ¿Cuál es su relación con el dinero? A ver, póngamelo ahí en el chat. ¿Cuál es su relación con el dinero? Disculpe, aquí donde está el chat. La neta no sé dónde está. Ahí te aparece en un cintillo. En la parte superior de tu pantalla están los iconos de que parecen unas personas y a un lado está el globito de conversación. Esa es la parte superior de su pantalla, chicos. Muy bien, pues buena, es regular, me lo gasto, es generador de mis problemas, es una mala administración. ¿Y por qué es importante ver cuál es nuestra relación con el dinero? Porque sabemos que de alguna forma el estar, digamos, dándole más importancia de la que realmente tiene el dinero, pues también puede generar ciertos problemas, ¿no? El decir que gran causa de nuestros problemas es el dinero, pues entonces le estamos enfocando al dinero parte de nuestra propia responsabilidad. Cuando nosotros tenemos esa condición, pues aquí lo más importante es hacernos conscientes de que el dinero para nosotros no es más que un medio de cómo alcanzar nuestros objetivos, cómo alcanzar nuestras metas, cómo lograr aquello que queremos. Entonces, no le demos al dinero la importancia más allá de lo que realmente es, porque si no, nosotros vamos a entrar eh, digamos, en unas circunstancias que nos va a brindar un panorama que a veces es muy gris, ¿no? En ese sentido, que lo que tenemos que hacer es buscar justamente tener y mejorar nuestra relación con el dinero, no ver al dinero como un eje de nuestra problemática, sino verlo como un medio que nos va a servir para alcanzar aquello que buscamos, aquello que queremos. Adelante en la siguiente filmina, por favor. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente que nuestra relación con el dinero sea creciente. ¿Qué es lo que buscamos? Que el dinero crezca, se multiplique, se vuelva cada vez más y más y más, que el dinero genere dinero. ¿Sí? Eso es lo importante, ver cómo nuestro dinero puede estar empezando a generar dinero y que a partir de ahí nosotros podamos justamente tener una visión mucho más amplia de lo que nosotros debemos de especificar. Pero claro, para que nuestro dinero crezca, primero tenemos que tomar ciertas acciones, tenemos que tomar ciertas decisiones que a la postre me van a permitir incrementar esos recursos. Adelante, por favor. Lo primero que tenemos que ver y que tomar en cuenta es nuestro ingreso, ¿no? Es decir, ¿con cuánto contamos el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Si tenemos solamente una o varias fuentes de ingreso, si nuestros ingresos son pasivos, si contamos con ingresos pasivos o solamente los ingresos que estamos devengando por nuestra actividad laboral, o si nuestro ingreso se deriva de que tenemos algún negocio. Entonces, lo primero que debemos de saber es con qué ingreso contamos, ¿sí? Porque de esta manera yo sabré cuál es mi recta presupuestaria, cuál es mi línea en la cual no me puedo expandir más, porque si no estaría entrando en una fase de endeudamiento, porque si yo supero la parte de mis ingresos, entonces quiere decir que prácticamente no estoy siendo suficiente en cuanto a los recursos.
Pero justamente, ¿por qué no nos alcanzan nuestros ingresos? Porque entonces no estamos poniendo en atención en algo, que es el consumo. Si quieres, le das clic, por favor. Se dice que somos una sociedad muy consumista, ¿no? Afortunadamente, en algunos casos, pues resulta que el consumo puede ser importante porque reactiva la actividad económica, pero si superamos esas condiciones de consumo, si solamente estamos consumiendo, 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 pues evidentemente puede generarnos un problema. El consumo es un elemento que tenemos que considerar debido a que eh, tenemos que sentarnos a reflexionar y decir, a ver, ¿cuáles son esos hábitos de consumo que tengo? ¿Realmente lo que estoy consumiendo es lo que realmente necesito? ¿Sí? ¿En realidad estoy comprando lo que verdaderamente está satisfaciendo mis necesidades? ¿Dónde estamos considerando esta situación? Es decir, si yo voy a comprar algo es porque realmente lo necesito. Recuerden que hay por ahí un adagio que dice que de pronto compramos aquello que no necesitamos con el dinero que no tenemos para presumir a quien ni conocemos, ¿no? Y ciertamente eso nos lleva a la parte del consumismo, porque queremos estar a la moda, porque mi compañero ya trae el smartphone de primera generación y de la gama más alta, entonces yo no me quiero quedar atrás. Y estoy en esa vorágine donde como no pongo atención mucho en este sentido de que lo que estoy gastando realmente no necesariamente es lo que yo necesito, ¿no? Si compro un teléfono celular solamente para chatear, pues qué cara me sale la amistad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre es importante ver qué es lo que yo estoy consumiendo, dónde yo tengo que poner atención en mis hábitos de consumo. Si me voy a comprar unas papitas, probablemente no necesariamente es importante que yo me consuma esas papitas, ¿no? ¿Me voy a morir si no me como esas papitas? Pues no, no pasa nada. Por eso cuando nosotros consumamos algo o compremos algo, tenemos que preguntarnos, a ver, ¿lo necesito? Si no lo compro, ¿pasa algo? Si la respuesta es que no pasa nada, entonces no lo compremos porque en realidad no lo estamos necesitando. Y en ese sentido, habría que preguntarnos justamente qué es lo que estamos comprando. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que estamos comprando? ¿Sí? ¿Para qué lo estamos comprando? ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber qué es lo que yo estoy comprando, para qué lo estoy comprando, por qué lo estamos comprando, qué necesidad estoy satisfaciendo, entonces si tengo respuestas a todos esos, yo sabré si efectivamente estoy logrando optimizar mis recursos, optimizar mi presupuesto, ¿no? Entonces, cuando ya estoy determinando esos hábitos de consumo, entonces ya tendré también la capacidad de decir cuánto de mis ingresos estoy destinando al consumo, ¿sí? Si mis ingresos son menores que los gastos que estoy haciendo, entonces, pues prácticamente no tenemos nuestra capacidad de ahorro. Es decir, cuando nuestros ingresos que estamos destinando a la compra resultan menores a los gastos que estamos generando, pues evidentemente no existe la posibilidad de generar un ahorro porque estamos siendo rebasados. Nuestros hábitos de consumo nos están rebasando. Nuestros hábitos en los cuales tenemos que poner atención, pues simple y sencillamente es que no estamos siendo disciplinados, no estamos siendo objetivos a la hora de gastar. Si nuestros gastos son rebasados, entonces vamos a entrar en una espiral, digamos, en la cual pues nos vamos a ir a estar endeudando, quizás utilizando la tarjeta de crédito al tope, pagando los mínimos, sin saber que eso se nos va a incrementar nuestra deuda, dificulta nuestra capacidad de ahorrar. Si yo compro con la tarjeta de crédito, pago los mínimos o las traigo hasta el tope y cada vez nos vamos nosotros mismos asfixiando en términos financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una disciplina, porque no nos gusta un poquito el sacrificio,
porque es cierto que nos queremos dar nuestros lujos y es válido darnos nuestros lujos siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestras finanzas. ¿Sí? Si nosotros entramos en esa espiral, como yo decía, de endeudamiento, pues al rato solamente vamos a pedir prestado para pagar deudas y nuestra situación financiera pues va a ser inestable, ¿no? Y al rato nos vamos a ver justamente metidos en un pozo donde, híjoles, a veces es muy complicado salir, ¿no? Y eso nos puede llevar a deteriorar no solamente nuestras finanzas, sino hasta nuestra propia salud, porque nos angustiamos, nos presionamos, y eso pues obviamente va a acabar comiendo poco a poco nuestra salud. En este sentido, entonces vemos lejana la posibilidad de lograr un ahorro y por lo tanto también vemos lejana la posibilidad de que nuestro dinero se incremente, tengamos un mejor futuro. ¿Sí? Si nosotros logramos que nuestro consumo sea menor que lo que nosotros ingresamos, es decir, que nuestro ingreso sea mayor que los gastos, pues en ese sentido, pues evidentemente podemos tener un excedente, podemos generar una capacidad de ahorro y ahí es donde viene la parte del efecto multiplicador, ¿no? Ese efecto multiplicador que más adelante nos va a generar una cuestión importante. Dicen que el primer momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Eso prácticamente yo lo tomo como una forma hacia el ahorro. ¿Sí? Si no he estado ahorrando, el mejor momento es hoy nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestro futuro pues viene justamente determinándose en ese aspecto, en ese sentido de qué es lo que voy a hacer hoy, va a ser el reflejo de mañana. Por ahí existe un libro que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, se los recomiendo, que justamente habla de cómo nuestros hábitos, si los vamos siendo constantes, si los llevamos con el día a día, vamos a ir generando un efecto multiplicador, una especie de progresión geométrica que el día de mañana va a tener grandes resultados. Ejemplo, si yo llevo una vida saludable, sé que el día de mañana pues no voy a sufrir tanto de enfermedades como aquel que no lleva una vida tan saludable, que lleva una vida sedentaria, que probablemente le entra duro a las hamburguesas, a los hot dogs, y entonces el día de mañana pues va a tener problemas de colesterol, sobrepeso, todo esto, ¿no? Entonces, pero son los hábitos de consumo en cuanto a la parte de alimenticia. Y si nosotros generamos esos o vemos esas mismas, hacer ese comparativo en términos del manejo de nuestras finanzas, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de ahorro, son los que más adelante nos van a reflejar o unas buenas finanzas o unas malas finanzas, porque podemos tener una muy buena economía, ¿sí? Pero tener una buena economía no quiere decir que somos buenos financieros o que tengamos buenas finanzas, porque yo puedo tener una buena economía y unas malas finanzas y por lo tanto siempre voy a estar endeudado. Puedo tener una economía regular, pero un buen manejo de las finanzas, una buena disciplina, entonces, digamos, yo no voy a tener tanta presión en la parte financiera. Entonces, aquí es donde entramos en esta situación del ahorro. ¿Qué entendemos por el ahorro? Y lo vamos a conceptualizar. Lo vamos a conceptualizar en el sentido de que el ahorro justamente es un excedente de cualquier bien que al final, pues evidentemente nos va a generar algo, ¿sí? Es la acción de apartar algo, como lo mencionaban ustedes en el chat, un porcentaje de nuestro ingreso que más adelante, pues obviamente nos va a servir ya sea para invertir, ya sea para poner un negocio, para capitalizarnos, para unas situaciones que nosotros mismos podamos tener como los imprevistos, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante de la plática, ¿no? Tenemos otra definición que justamente nos dice que el ahorro es la porción de la renta. Sabemos que la renta es un ingreso que nosotros destinamos a algo, ¿no? Y que en algún momento podemos decir que estamos sacrificando consumo presente por consumo futuro. ¿Por qué? Porque la parte que hoy estoy destinando al ahorro es la parte que yo no estoy utilizando al consumo. Y eso es lo que yo el día de mañana voy a utilizar para consumir, pero va a ser un consumo multiplicado, porque esos recursos que yo estoy ahorrando, pues los voy a invertir, me van a generar un rendimiento. Recuerden que el dinero en el tiempo, pues obviamente cambia de valor.
y puede cambiar de valor para sumar o para restar. Por ejemplo, los precios crecen, los precios van aumentando, la inflación va aumentando, ¿no? Y entonces, como va aumentando, nuestro dinero va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, si queremos mantener nuestro nivel de consumo actual, nuestro nivel de ingresos que nos están generando ese nivel de consumo, pues yo tengo que generar un extra para que el día de mañana ese efecto de los precios no merme mi capacidad de consumo y yo siga teniendo mi mismo nivel en cuanto al ingreso. Entonces, yo tengo que estar invirtiendo en aquellos productos o activos financieros que me puedan dar un poco más allá de lo que la inflación me está quitando. Entonces voy a tener un consumo incrementado, voy a tener la capacidad de poder seguir teniendo ese nivel de ingresos que no me genere angustias o que no me genere una reducción en cuanto a mi capacidad de compra. ¿Sí? Entonces hay que reservar esa partecita, pero tenemos que invertir. El ahorro, tarde que temprano, tenemos que invertirlo, porque si no, entonces, si solamente lo dejamos en, digamos, en el colchoncito, está bien, de pronto podemos ponerlo debajo del colchón, pero no dejarlo ahí todo el tiempo, ¿no? Porque capaz que si, digamos, lo meto dentro del colchón y después vendo el colchón, pues se me va a ir todo el dinero, ¿no? O si de pronto lo tengo en un botecito y al ratito hacen limpieza y se llevan el botecito, pues ya se llevaron todo mi dinero. Entonces, sí es importante ir haciendo esas aportaciones, pero también es importante que ese dinero no se quede estancado, porque si no solamente estaríamos entrando en un proceso de atesoramiento, lo estamos atesorando, 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 pero en ese atesoramiento, como no está circulando, como no se está reproduciendo, pues también está perdiendo poder adquisitivo. Aquí lo importante es que ustedes también, al generar ese ahorro, pues puedan llevarlo más adelante a una inversión que sea altamente rentable. Entonces, ¿para qué queremos ahorrar? ¿No? Una de las, digamos, experiencias que hemos vivido y desafortunadamente malas experiencias es justamente lo que acabamos de pasar, ¿no? Y que seguimos pasando ya en menor dimensión, pero seguimos pasando y es la cuestión de la pandemia, ¿no? Ese aislamiento, ¿qué es lo que generó la pandemia? Pues generó desempleo, generó una reducción en la actividad económica, generó grandes problemáticas a las empresas, grandes problemáticas a las familias, porque muchas jefes de familia se quedaron sin empleo, se quedaron sin ingresos, y eso, pues obviamente, vino a trastocar, ¿no? Cómo llevábamos nuestra vida cotidianamente hablando, ¿no? Entonces, aquí, digamos, lo que nos deja de enseñanza es que siempre debemos tener fondos de contingencia, ¿sí? Que ya no nos agarren de imprevistos, que tengamos algún fondo destinado a, a elaborar o, digamos, o a fortalecer cierta acción, ¿no? Por ejemplo, puedo destinar un fondo para si ocurre alguna enfermedad, puedo destinar un fondo para si quiero irme de vacaciones, o puedo destinar un fondo para yo puedo estar, yo puedo estar de alguna forma viendo cuáles son las prioridades que necesito como familia y puedo estar destinando recursos, ¿no? Y entonces yo puedo estar generando esos fondos de contingencia. Algunas empresas sí tenían esos fondos que les sirvió de amortiguador y entonces pudieron salir avantes de esta cuestión de la pandemia. Entonces, parte de esa enseñanza que nos deja la pandemia es que tenemos que ser previsores, ¿no? No sabemos cuánto pueda pasar, ¿no? Que ojalá nunca pase, pero puede ocurrir, ¿no? Hay una incertidumbre. Entonces, ante eso, pues lo que vamos a hacer es tener un fondo que nos va a permitir hacer frente a la contingencia, hacer frente a lo que se nos presente, ¿sí? ¿Para qué queremos ahorrar? Pues para comprar algún bien. Queremos algún auto, nuestra casa, digamos,
nuestro smartphone, nuestra TV Smart, es decir, lo que nosotros queremos comprar, ¿no? Pero si nosotros estamos generando los recursos para comprarlo, qué mejor. Pero si vamos a tomar recursos prestados para comprarlos, pues obviamente no es lo más correcto, ¿no? Como lo decíamos, para un mayor consumo, el día de mañana vamos a poder consumir un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a tener un dinero incrementado, ¿sí? Protegernos también, protegernos de cualquier situación, cualquier contingencia, lo que hablábamos, es decir, por ejemplo, nadie ahorra para enfermarse, ¿no? Pero nos enfermamos, está latente la posibilidad. Y cuando nos enfermamos, tenemos que sacar recursos que no teníamos contemplados para atender nuestra enfermedad. Entonces, si tenemos un fondo destinado a eso, pues en realidad nos estamos protegiendo, ¿sí? Porque ya no estamos destinando nada de excedentes, ¿sí? Y entonces nuestras finanzas no se van a ver trastocadas, ¿sí? Lo que hablábamos del consumo futuro, ¿sí? Nos podemos capitalizar para que el día más adelante podamos tener o optar por poner un negocio, invertirlo, o si en algún momento nos capitalizamos para alguna otra actividad, por ejemplo, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, sin poner en riesgo mis finanzas. Entonces, el hecho de capitalizarnos es un aliciente también para que nosotros vayamos ahorrando día a día. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que nosotros tenemos que ahorrar porque justamente tenemos objetivos. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que ya ahorre? ¿Tener más dinero? ¿Para qué queremos tener más dinero? ¿No? Entonces, siempre es importante ponernos objetivos. Y para alcanzar esos objetivos, entonces tenemos que ser disciplinados, ¿sí? Considerando que la disciplina, pues en realidad me va a llevar a ser, pues ciertamente, digamos, enfocado, ¿no? No en algún momento dejar de lado lo que yo quiero alcanzar, digamos, perder como la fuerza, perder la emoción, perder esas formas de querer alcanzar esas metas o esos objetivos. Entonces, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser cada vez más constantes en el sentido también de decir, a ver, si yo ya dije que voy a estar ahorrando 100 pesos cada semana, pues cada semana tengo que estar poniendo los 100 pesos. Si son cada 15 días tengo que estar poniendo esos 100 pesos. Es decir, hay que ser disciplinados, hay que ser constantes y conforme a ello, pues en cierta manera podemos ser un poco flexibles hacia digamos, pero hacia lo bueno, ¿no? Si yo digo cada 15 días y de pronto me llega un dinerito extra, pues a lo mejor pues, lo puedo hacer cada semana y después regreso nuevamente a los cada 15 días. En el sentido de la condición, pues es importante hacer un presupuesto. Siempre elaborar un presupuesto es bueno porque me permite identificar cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, ¿sí? Y de acuerdo con ello, yo puedo identificar cuáles son aquellos en los cuales puedo prescindir, ¿sí? De qué gastos puedo prescindir que no son, digamos, tan relevantes, tan importantes. Y entonces yo puedo hacer un uso óptimo de esos recursos con los que yo estoy contando, ¿sí? No tenemos que gastar por gastar, tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son nuestros gastos hormiga, ¿no? De alguna manera, esos gastos hormiga que de pronto, pues, si los sumamos, pues de pronto sí nos pueden hacer una buena cantidad. Entonces, no digo que no den, yo digo que más bien hay que ver que también hay que saber administrar esos gastos hormiga, porque si voy 10 veces al súper, digamos, en un mes, las 10 veces tendría que estar dando a las personas que están ahí apoyando, pues al del estacionamiento, al del semáforo, hago todo ese recorrido y todas las veces que voy pasando, que voy al súper, hago todo ese recorrido, entonces voy viendo cuánto es lo que realmente estoy gastando en esa parte y puedo identificarlo, ¿no? Sí es importante no gastar por gastar, lo que decíamos en la cuestión del consumo. Si realmente lo necesito, lo compro. Si no me va a pasar nada, si no me muero, si no ocurre nada, si no lo consumo,
pues tampoco es tan indispensable consumirlo. Si es mejor comprar la torta en la cafetería, o es mejor comprar los ingredientes para yo mismo hacer mi torta en mi casa y llevármela a la escuela. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver, un control perfectamente de nuestros gastos, hacer nuestra lista del súper, ¿no? Y si hacemos nuestra lista del súper, pues obviamente ir sobre esa lista, ¿no? Porque a veces cuando no llevamos una lista o algo de lo que vamos a comprar, pues vamos pasando de pasillo en pasillo, y lo que se nos va ocurriendo, aunque no lo necesitemos, pues ya lo voy comprando, ¿no? Si cereal, y resulta que ya tengo 2 cajas de cereal todavía en la alacena, pero ya estoy comprando una tercera. Y entonces hay cosas que no necesariamente tengo que comprar en ese momento y termino comprándola. Entonces estoy gastando más allá, y a veces eso hace que también pues tiremos productos que solamente compramos por comprar porque no teníamos la necesidad de comprarlos. Es importante hacer esa lista, ¿no? Esa lista. O, por ejemplo, tenemos contratados los servicios de streaming, ¿no? Cualquier servicio de streaming, HBO Max, Netflix, ¿no? Todas estas. Pero resulta que terminamos viendo canales de TV abierta, ¿no? Azteca 1, Televisa, Azteca 7, Canal 5, no sé, los canales locales. Y entonces, ¿de qué nos sirven los servicios de streaming? ¿Le estamos sacando provecho? Pues no, ¿no? Podemos elaborar quizás ahí una pequeña, digamos, vaquita, y contratamos en conjunto un producto con algunas cuentas en conjunto, y pues, de esa manera podemos diversificar ese gasto. Entonces, de alguna manera, tenemos que ver digamos, tomar en cuenta estos puntos para lograr nuestras metas. Algo que es muy importante, no dejemos el ahorro para el último, ¿no? Es decir, primero consumo y después ahorro, no. Tenemos que empezar al contrario. Es decir, de mi ingreso, lo que se recomienda, y eso ya cada uno de ustedes lo determinará, habrá quien tenga más posibilidad, habrá quien tenga un poquito menos, pero lo que se recomienda es que de nuestro ingreso, en el momento en que lo recibimos, 10% al ahorro. 10%. Ya una vez que ya tengo el 90% de mi ingreso, ahora sí, vamos a consumir. ¿En qué consumo? Bueno, ¿cómo voy a destinar? Por eso es la importancia de elaborar el presupuesto, ¿no? ¿Cómo voy a destinar mis recursos? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? El fondo de contingencia, para el pago de impuestos, cuestiones por el estilo, porque de los impuestos nadie se salva, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, no dejemos el ahorro para el último, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre pensemos en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si dejamos el ahorro para el último? Pues nuestra naturaleza consumidora no nos va a permitir ahorrar. Entonces, aquí lo importante es no ver el ahorro como un sacrificio, sino como verlo que es algo que nos va a hacer rentable en el futuro. Por eso decía, pensar en el futuro. ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 años? Y tenemos que ir ahorrando de acuerdo a nuestra, digamos, ciclo de vida productiva. Probablemente en mi primera etapa, cuando estoy iniciando en un trabajo, cuando me estoy insertando por primera vez al mercado laboral, probablemente mis ingresos no sean tantos, entonces debo de tomar ciertas decisiones, ¿no? No me puedo, digamos, endeudar a largo plazo, porque no tengo la seguridad, ¿no? de un ingreso, pero conforme voy avanzando y me voy estableciendo con un ingreso fijo, un ingreso sólido, entonces ya tomo otras decisiones, ¿no? Y ya puedo adquirir ciertos activos de mayor valor. Algo que es muy, muy importante es que quizás debemos de adquirir aquellos activos que nos generen ingresos pasivos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un automóvil, me compro el automóvil. Entonces, si el automóvil yo no lo utilizo para generar ingresos, en realidad no estoy adquiriendo un activo, estoy adquiriendo un pasivo. Si solamente lo estoy utilizando para ir al trabajo, pues entonces realmente no me está siendo de gran utilidad, porque puedo utilizar el transporte público, puedo utilizar un Uber, ¿sí? Entonces, si yo utilizo comprarme un carro,
pues me voy con este carro a la escuela y en la parte o en el trabajo donde yo esté, y en el tiempo que yo voy a estar estudiando, dando clases o haciendo mis actividades administrativas, puedo poner ese automóvil como un Uber, un Didi o alguna otra plataforma que conozcamos. Y entonces ya me estaba generando ingresos, ¿no? Entonces, siempre que adquiramos un activo, pensemos un poquito en que me pueda generar un ingreso pasivo, ¿sí? Y de esta manera, pues obviamente ya estamos teniendo esos excedentes que me van a permitir ahorrar. Ya no solamente tengo una fuente de ingresos, ya tendría una segunda fuente de ingresos. Entonces, no hay que ver el ahorro como un sacrificio, sino hay que verlo como una forma de generar rentabilidad. Ahora bien, ¿cómo ahorrar? Esta es la cuestión importante. ¿Cómo ahorrar? Como ya dijimos, lo primero que debemos de considerar es cómo diversificar nuestros ingresos. No nos quedemos solamente con una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque entonces nuestro pilar, ¿qué pasa si nuestro pilar, que es nuestro sostén, se derrumba? Pues nos quedamos sin ingresos y es donde vienen las angustias. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si yo no ahorré, yo no invertí, ¿a dónde tengo que recurrir? Y en esas angustias, pues a veces tomamos decisiones, digamos, no tan buenas, ¿no? Porque nos vamos hacia las financieras que nos cobran hasta el 600% de intereses, o nos vamos con los prestamistas que ciertamente nos van a cobrar un ojo de la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con una angustia de querer generar ingresos. Entonces tenemos que diversificar los ingresos porque si se nos cae un pilar, pues tengo otro pilar. O si se me cae este pilar, tengo este otro pilar, ¿no? Entonces debo de generar varias fuentes de ingresos. Por ello, la importancia de tener una o dos actividades, algún negocio. Hoy las redes de mercadeo son muy utilizadas, ¿no? Las cuestiones de toda esta cuestión del networking y todo esto, pues al final también representan formas de cómo generar ingresos. Algo que se da justamente con la pandemia, que también es como un efecto es que bueno, evidentemente hubo un incremento en el comercio electrónico, pero también hubo un incremento en el uso de las redes para poder ofrecer nuestros productos. Incluso, si nosotros teníamos una pequeña cocina económica, ahora a través de eso, pues íbamos y ya hacíamos entregas a domicilio utilizando esta propia red. Entonces, hay que diversificar los ingresos. Adelante, entonces, hay que gastar en lo importante, ¿sí? Hay que gastar en lo importante, ¿sí? Como habíamos dicho, solamente hay que gastar en lo que verdaderamente necesitemos. Preguntarnos qué necesidad estoy satisfaciendo, ¿sí? Si realmente es importante consumirlo ahora o puedo guardármelo y consumirlo después, ¿no? Eso es importante, no se nos va a ir la vida en ello, ¿sí? Aquí lo mejor es identificar, ¿no? Identificar nuestras necesidades y saber en qué tenemos que gastar. Adelante, por favor. Lo que decíamos, no hay que dejar el ahorro para el último, sino más bien determinar qué porcentaje no me va a trastocar mis finanzas. Es decir, si yo le doy el 5%, yo le doy el 10%, el 15%, el 20%, yo sé cómo son mis gastos, yo sé cómo es mi consumo, yo sé cuáles son mis necesidades. Entonces, les decía, teóricamente decimos el 10%, pero cada uno sabe cuánto es su ingreso. Habrá momentos en que puedas más, habrá momentos en que puedas menos. Entonces, aquí lo importante es determinar qué porcentaje de tu ingreso realmente es el que vas a destinar, ¿no?, al ahorro y obviamente no vas a gastar. Adelante, por favor. ¿Sí? La tarjeta de crédito, ¿no? Se dice que son bombas en manos de quien no la saben usar, ¿no? Entonces, hay que limitar el uso de la tarjeta de crédito. Recuerden que la tarjeta de crédito solamente es una extensión en la parte del consumo, pero no es una extensión de nuestros ingresos, porque realmente lo que estamos haciendo es, pues en alguna manera, hacer que nuestros ingresos futuros se reduzcan, porque tarde que temprano tenemos que pagar esa tarjeta de crédito o lo que estamos consumiendo a crédito.
A veces nos dicen, bueno, pero lo saqué a meses sin intereses. Sí, pero sacaste 1, 2, 3, 4, 10 cosas a meses sin intereses, que en suma, pues te hacen un gran capital y entonces, pues te vas desfalcando, ¿no? Entonces, sí es importante limitar el uso de la tarjeta de crédito. Usémosla cuando es necesario solamente. Sabedores que tenemos que cumplirla. Y sean totalitarios, es decir, hay que pagar el total, no hay que pagar el mínimo, porque si pagamos el mínimo para el siguiente corte, pues ya vienen los intereses. Y entonces resulta que después ya solamente vamos a estar pagando intereses, 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 y se nos va a hacer una bola de nieve que más adelante pues va a terminar por avasallarnos en términos financieros. ¿Sí? Hay que anotar todo, todos nuestros gastos. Aquí es donde tenemos que hacer uso de, pues, el Excel o de un cuadernito, anotar la fecha, qué es lo que consumimos, cuánto consumimos, cuestiones por el estilo. ¿Por qué? Porque con esto podemos saber si realmente lo que vamos a utilizar es, o lo que estamos comprando, pues trae un beneficio, ¿no? En ocasiones, pues de pronto se puede presentar digamos, un inconveniente y tenemos que hacer un gasto extra, obvio. Entonces, con esto, quiero decir que en nuestro presupuesto puede haber cierta flexibilidad, pero no engancharnos en esa flexibilidad para comprar lo que nosotros queramos, no. Tenemos un presupuesto, anotamos todos los gastos, ya dijimos, identificamos nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables y de acuerdo con eso, pues ya determinamos nuestro presupuesto y en qué tenemos que gastar y en qué no tenemos que gastar, ¿ok? Entonces hay que manejar mejor nuestras deudas, ¿sí? No es malo endeudarse, no es malo endeudarse siempre y cuando sepas manejar esas deudas. Lo que yo les decía, si me voy a endeudar para comprarme un auto, ¿sí? Entonces, que ese auto me genere también un ingreso. Si me voy a endeudar para comprarme o adquirir un departamento, pues que ese departamento me genere un ingreso. Porque si no, solamente me va a generar un gasto. Y en lugar de ser un activo, se me convierte en pasivo. Por ejemplo, el auto. Ustedes dirán, bueno, pero puedo vender el auto. Sí, pero lo vas a vender a un precio menor del que lo compraste. Entonces ya perdiste. Si nosotros manejamos bien nuestras deudas, podemos hacer un historial crediticio. Y el historial crediticio me da hasta cierto punto, digamos, presencia cuando voy ante las instituciones financieras a solicitar un crédito. ¿Por qué? Porque van a ver mi historial, van a ver que soy buen pagador y entonces, sin chistar, me van a dar otro crédito, sin problema. Y entonces yo puedo seguir financiando mi proyecto de inversión, ¿no? Sabedor de que el propio proyecto de inversión me va a generar los recursos para yo pagar justamente los intereses y ese crédito. No puedo pagar de mis recursos, porque si yo pago de mis recursos, entonces ya estoy entrando en ese ciclo que nos va a llevar a perder calidad financiera o perder incluso calidad crediticia, ¿no? Recuerden que, como dicen, los mejores negocios siempre se hacen con dinero ajeno, ¿sí? Si no, pregúntenle a los bancos, ¿no? Los bancos es el mejor ejemplo. ¿Ellos qué hacen? Captan recursos y lo destinan a las personas que lo necesitan. Pero no están prestando su dinero, están prestando el dinero de los ahorradores. Qué mejor negocio, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar ese manejo de deudas y obviamente pagarlas a tiempo, ¿ok? Hay que ver la parte de la inversión, ¿no? Siempre es importante considerar esta cuestión de inversión. ¿Okay? Adelante, por favor. ¿Sí? Siempre hay que evaluar cómo van nuestras inversiones. Ya ahorramos, nos tenemos que asesorar, ¿sí? Por eso hablo de esa cuestión de educarte financieramente, nos tenemos que asesorar y una vez que ya nos asesoramos, entonces puedo tomar decisiones. En qué invertir, qué activos, ¿no? Qué instrumentos, qué es lo mejor para mí. No hay trajes a la medida, pero sí hay instrumentos que nos pueden dar mejores condiciones, ¿no? A la hora de lo que estamos buscando como inversionistas. Si estoy buscando liquidez, si estoy buscando rentabilidad, si estoy buscando mayor capitalización, es decir, puede haber algo que satisfaga en una mayor dimensión lo que yo estoy buscando. Entonces, siempre vamos a buscar que nuestras inversiones crezcan, hay que estarlas monitoreando
¿sí? Si vemos que se están estancando, podemos cambiar de instrumento, ¿sí? Buscando una mayor rentabilidad, pero ¿cómo vamos a saberlo? Pues si nos educamos financieramente. Pero también hay que asesorarnos, ¿no? Hay especialistas en esta situación, entonces hay que acercarnos a ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos den un buen asesoramiento y no nos timen como hace poco pasó con una aplicación GMG, me parece, este, eh, te daba rentabilidad hasta casi del 40% y resulta que al final pues terminó siendo un fraude. Eso sí es muy importante, tener como siempre esa duda de que lo que suena fácil y bonito a veces no es lo mejor. ¿Por qué? Porque podemos ser objeto de fraude, ¿no? En todo caso, hay que tener todas esas consideraciones, saber si están avaladas por las instituciones financieras supervisoras, ¿no? Como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, si, cuál ha sido su historial, los comentarios que existen. Es decir, hoy tenemos un mundo de información sobre las instituciones y eso al final del día pues nos sirve para tomar decisiones con respecto a qué institución financiera ir. Entonces, siempre es importante hacer esas evaluaciones de las instituciones a las cuales vamos a llevar nuestros recursos, porque representa parte de nuestro patrimonio. Y en esa situación de las inversiones también es importante, así como diversificamos nuestros ingresos, también es importante diversificar nuestras inversiones. No podemos poner todos los blanquillos en la misma canasta, porque si nos caemos se nos rompen todos. Entonces, si tengo que ver cómo es mi perfil de riesgo, si tengo riesgo bajo, moderado o alto, y ver cómo diversificar mi portafolio para tener un mejor rendimiento. Siempre buscamos esto. Aquí es donde viene la cuestión importante, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahorita? Pues, si se dan cuenta, lo que vienen son puras fiestas, ¿no? Festividad de Día de Muertos, viene el Gran Fin, vienen las posadas, los intercambios, la Nochebuena, fin de año, y entonces nos vamos a encontrar con algo. Que dicen, bueno, todo esto, ¿con qué lo puedo financiar? Y entonces dicen, pues con mi aguinaldo, ¿sí? Pero resulta que ese aguinaldo que vamos a recibir pareciera ser que ya está etiquetado, ¿no? Es decir, ya lo tengo destinado a qué es lo que tengo que hacer, a pagar mis deudas, a amortizar el pago del automóvil, a cambiar mi refrigerador porque ya tiene más de 10 años, a cambiar mi lavadora porque resulta que ya no seca, ya cuestiones por el estilo. Entonces, ya mi aguinaldo ya no lo tengo. Entonces, todos esos gastos que hice ya con todas estas festividades que se dan, pues entonces los vamos a empezar a sufrir y recuerden que normalmente siempre en enero hablamos de la famosa cuesta de enero, ¿no? Entonces, aquí lo importante es establecer que de acuerdo con esto, pues nosotros lo que tenemos que generar, lo que tenemos que condicionar es si tenemos los ahorros suficientes, pues puedo tener sin ningún problema un buen fin de año, puedo tener unas buenas fiestas decembrinas sin que tenga que morir en el intento, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que ustedes puedan ser disciplinados, ser constantes, poner mucha atención en en su consumo. ¿Para qué? Para que tengan forma de cómo ahorrar, ¿no? Aquí hay algunos métodos digamos, que son ideas que ustedes pueden poner en práctica y que quizás a veces no te generan tanto dolor de cabeza, ¿no? Dependiendo de tus ingresos. Por ejemplo, si tú te dices, yo voy a ahorrar 10 pesos diarios, es decir, 10 pesos que lo vas y lo pones en tu alcancía, al final de año vas a tener 3,600. Dirán unos, es poquito, otros dirán, es mucho, eh, dependiendo de la economía de cada uno y del manejo de sus finanzas de cada uno, ¿no? Son 3,600 que nadie te los va a regalar. Qué bien te pueden servir para esas fechas donde hay mucho consumo, pues utilizarlos sin ningún problema. Si le aumentamos un cero a esos 10 pesos, entonces al final de año ya no vas a tener 3,600, vas a tener 36,000. Ya cambia, ¿verdad? Ya cambia porque dices, 36,000 pesos ya suena bien. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de ahorrar 100 pesos diarios? Habrá quien sí las tenga, habrá quien tenga la posibilidad de ahorrar 50,
Entonces ya no tendrás 36,000, tendrás 18,000, ¿no? Entonces hay formas de cómo poder ahorrar, ¿no? 100 pesos cada semana, 52 semanas, 5,200 pesos, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo puedo ahorrar 200 cada semana. Ah, bueno, entonces ya serán 10,400 al final de año. Y sin problema, ¿no? 200 pesos, por eso les hablaba de la constancia y la disciplina. Sé que cada 8 días voy a poner 200 pesos en mi cajita. 200 pesos, 200 pesos. Cada 8 días, cada 8 días. Constancia, disciplina. Nada de que, bueno, hoy no voy a poner mis 200. No, no, constancia y disciplina. ¿Sí? Habrá a lo mejor quien pueda poner 500 pesos, ¿no? Ya ustedes hagan la cuenta. ¿Cuánto tendrían? ¿No? Entonces, estamos hablando de que justamente si ponemos 500 cada semana, ¿sí? ¿Cuántas semanas tenemos? Tenemos 52. ¿Sí? ¿Cuánto tendríamos? 26,000 pesos. Ahora, hay otro reto que sería el de los 10 pesos multiplicado por la semana, ¿no? El de los 10 pesos multiplicado por la semana, entonces, si yo hago ese reto de los 10 pesos multiplicado por el número de semanas, la primera semana ahorro 10, la segunda semana ahorro 20, la tercera semana ahorro 30, la cuarta semana ahorro 40, así lo voy multiplicando, ¿no? Lo pesado sería ya en las últimas semanas, ¿no? En la semana número 40, pues ya serían 400, 41, 410 y así nos vamos, ¿no? Al final del año vamos a tener 13,790. ¿Mm? Habrá quien pueda hacerlo, habrá quien diga, bueno, yo lo podría hacer hasta medio año. Entonces, al siguiente medio año empezamos otra vez con los 10, con los 20 y tendremos nuevamente un buen capital. O este reto, la primera semana ahorramos 100 pesos, la segunda semana ahorramos 200, la tercera semana ahorramos 400 y la cuarta semana ahorramos 800. Es decir, así vamos a ir por... A la siguiente semana vuelvo a ahorrar 100, a la siguiente semana vuelvo a ahorrar 200, a la siguiente semana vuelvo a ahorrar 400, a la siguiente semana vuelvo a ahorrar 800. ¿No? Al final de las 52 semanas voy a tener 19,500 pesos. ¿Nos cuesta trabajo esta parte? Aquí hay propuestas, ¿no? Ustedes decidan si realmente lo pueden llevar a cabo o no lo pueden llevar a cabo. Tienen que hacer un análisis de sus ingresos, de sus gastos, de su consumo, ser disciplinados, ser constantes, ¿sí? Habrá otras formas, a lo mejor poco menos precisas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un frasco de esos de mayonesa grandes, ¿no? Y ir cada día que llegue a la casa, ver cuánto cambio tengo y sin contarlo, tomo el cambio y lo voy poniendo ahí. Al final del año, o cuando ya esté lleno de cambio, pues hacer la contabilidad. O puedo decir, todas las monedas de 10 pesos que me lleguen, o de 20 pesos que me lleguen, pues las voy poniendo ahí. Y al final del año, pues hago la contabilidad. Son menos precisos porque cada quien tiene diferentes formas o hábitos en cuanto al cambio, ¿no? Esas son formas. Entonces, aquí la idea es ahorrar. ¿Sí? Prefiero ahorrar, adelante por favor, prefiero que ahorren y no que les llegue esta invitación. ¿Sí? ¿Sabrán a lo que me refiero? Una característica de este juego era precisamente que todos estaban endeudados. Entonces, la invitación es mejor a que ahorren y a no que les llegue esta otra invitación. ¿Ok? Con esto termino. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro. Vamos a pasar entonces ahora a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos ya la primera pregunta que dice así, es por parte de Juan Carlos Tiburcio. Dice, ¿utilizar un crédito como inicio para un emprendimiento es viable o es mejor ahorrar de otros lados para juntar el dinero necesario y emprender sin deudas? Bueno, sí es viable el endeudarte, pero siempre y cuando el endeudamiento sea de largo plazo y luego lo tomes para comprar activos de largo plazo, es decir, activos que se van a depreciar, porque esos activos son los que te van a generar los ingresos para pagar justamente ese crédito.
con el dinero que tú tengas de capital propio, eso lo vas a utilizar para financiar tu capital de trabajo, ¿sí? Entonces, si tú vas a obtener un crédito para poner tu negocio, debes de ver en qué lo vas a invertir y que los activos en lo que lo vas a invertir sean los que te generen los ingresos para pagar esas deudas. Bien, gracias, maestro. No sé si algún chico quiere hacer alguna otra pregunta aquí por medio del chat. Aquí estoy leyendo una que dice Ajá. que el ahorro sugerido al final pierde el valor debido al PIB. No es que pierda valor respecto al PIB, ¿no? Por ejemplo, si tú haces el ahorro de todo un año, más bien lo que te va a afectar es el nivel de precios, es la inflación, ¿no? Entonces, efectivamente, tendrías quizás una pequeña disminución. Si ahorraste los 100 pesos digamos, de la semana 1, tienen menor valor que los 100 pesos de la semana 52. En eso tienes toda la razón. Pero la idea es que una vez que ya tuviste esas 52 semanas ahorrando, no lo dejes, sino más bien lo inviertas, para que de esa manera puedas recuperar parte de esa pérdida de poder adquisitivo por la inflación. ¿Ok? Gracias, maestro. Bien, otra pregunta. Dice, ¿los ahorros salen afectados por la inflación y de qué forma? Los ahorros sí salen afectados de la inflación, primero porque si los ahorros los dejas solamente como ahorros, eh, hay un incremento de precios. Y normalmente si tú tienes una cuenta de ahorro en un banco, te va a dar menos de un 3-4%. Ahorita la inflación la tenemos casi en un 5%. Entonces, está perdiendo poder adquisitivo tu dinero. Entonces, aquí la idea es ahorras y ese ahorro conviértelo en inversión. ¿Para qué? Para que puedas recuperar ese poder adquisitivo y te genere todavía un poquito más de ese poder adquisitivo. ¿Sí? Pierde por la inflación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la inflación, acuérdense que es un aumento de precios. Entonces, si van aumentando los precios, lo que tú podías comprar hoy con 100 pesos, el día de mañana ya no lo vas a poder comprar por ese incremento de precios. ¿Okay? Bien, gracias, maestro. Otra pregunta más dice, ¿es recomendable utilizar instituciones como alguna caja popular para ahorrar y generar algún porcentaje de interés? Sí, hay que tener cuidado con esta cuestión de las cajas populares. Solamente hay que ir a aquellas que estén avaladas por la Secretaría de Hacienda, que estén supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? No tomar aquellas cajas populares que todavía no están bien reguladas, porque entonces sí podemos incurrir en algún fraude, ¿no? Que se nos haga fraude y cuestiones por el estilo. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. A veces las cajas populares nos sirven mucho de aliciente porque nos dan un préstamo, digamos, tomando como apalancamiento nuestras aportaciones. Entonces, es importante establecer eso, qué tanto apalancamiento tenemos y qué tanto podremos pagar de esas deudas. Eh, Siempre recuerden que lo importante es que tengamos los recursos suficientes para hacer frente a nuestras obligaciones que estamos adquiriendo. Entonces, sí puedes utilizarlas, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que ver que estén efectivamente bien reguladas, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, gracias, maestro. Ya nada más daré lectura a las dos últimas preguntas. La primera dice, ¿de qué formas puedo invertir mis ahorros? Bueno, hay un sinfín de formas, ¿no? Si no te gusta tanto el riesgo, puedes adquirir CETES, ¿no? Incluso los puedes hacer a través de vía electrónica, con que tengas una cuenta de banco, una cuenta de ahorro, puedes adquirir CETES. La otra, dependiendo de lo que tú estés buscando, si es a un fondo de inversión, ¿no? O a un fondo de ahorro, cuestiones de tu pensión, cuestiones de cómo se están digamos, dando las condiciones de lo que tú buscas, hay ciertos fondos que se pueden adecuar a ti, ¿no? Entonces, hay fondos que invierten en deuda pública, deuda privada, deuda de personas físicas, deuda de personas morales, pueden tener acciones, pueden tener algunos bonos. Hoy en día hay una gran cantidad de información que, que nos dan las instituciones, pero sí es importante que vayan a instituciones que son especializadas en manejo de fondos.
¿sí? Por ejemplo, tenemos Actinver, que sería una de ellas, GMB también, entonces, por ahí, ARCA, entonces hay instituciones que verdaderamente están especializadas en el manejo de fondos, entonces acerquémonos con esas para que nos den una mejor propuesta de inversión y digamos, toda una canasta de opciones a la hora de poner nuestros ahorros a invertir. Bien, gracias. Y la última pregunta dice, ¿cómo visualiza ahorrar en criptomonedas como Bitcoin? Esto a largo plazo teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. Muy bien. Yo tengo digamos, un poquito mi resistencia a invertir en criptomonedas justamente por varias situaciones. Uno, porque es muy volátil. Segunda, porque no hay algo que lo esté respaldando, como por ejemplo, a una moneda o a una divisa la respalda su propia economía del país, es decir, su productividad, sus reservas internacionales y la cantidad de reservas en oro que a veces se toma en cuenta, ¿no? Eso es lo que lo respalda. Pero una criptomoneda no tiene más respaldo que la oferta y la demanda en el mercado. Entonces, no hay un organismo que se encargue de supervisar, no hay un organismo que esté respaldando, pueden respaldar los negocios, grandes marcas y todo eso, pero al final ellos no van a responder si te sale, ¿no? No van a responder si hay un fraude o si se te olvidó la clave, entonces ya no puedes recuperar tus criptomonedas. No les quito la oportunidad o no les quito la idea de que invierten en criptomonedas. Sí, pero como les decía, diversifiquen. Si sabes que hay una parte de tu ahorro, de tu ingreso, que no va a mermar tu economía, pues esa partecita llévala a criptomonedas y puedes ver su rentabilidad. La otra parte, pues llévala a un portafolio de inversión, llévala a la compra de CETES, llévala a la compra de pagarés, es decir, diversifica. No te cases solamente con una. ¿Sí? No te quito la idea de que inviertas en criptomonedas. O, en todo caso, hazlo a través de una sociedad promotora de inversión que a lo mejor parte de su portafolio, una parte ciertamente esté en criptomonedas, no solamente en Bitcoin, sino puede ser Ethereum y todas las que tenemos en lista, ¿no? Entonces, las Dogecoin y todos estos. Entonces, no te quito esa idea. Puedes hacerlo, pero no destines todo tu capital, ¿no? Porque entonces, quizás en el día de mañana, por esa volatilidad, pues te quedes sin nada. ¿Y a quién le reclamas? A nadie, ¿no? Bien, muchas gracias, maestro. Bien, pues con esta parte ya finalizaríamos la conferencia. Les agradecemos a todos su asistencia. El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán agradece su asistencia y participación a esta conferencia y esperamos que los conocimientos adquiridos sean de gran provecho para la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos y todas y que tengan un excelente día. Muchas gracias, maestro. A la orden y muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla haya sido de su agrado y sobre todo haya ampliado un poquito más sus horizontes en cuanto al manejo de sus finanzas. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos y todas por participar. Gracias, maestro, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.